Estamos con Víctor Hugo Arteaga, nuestro colega de Espectro FM, que ha estado recorriendo diferentes ciudades de los Estados Unidos. Nos ha compartido información en Aristegui Noticias y bueno, pues ha compartido también un texto que hemos publicado en www.aristeguinoticias.com sobre el general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, que dejó el 11 de agosto el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, en donde permanecía bajo custodia federal desde el mes de mayo, de acuerdo con el registro penitenciario de Estados Unidos, como lo reporta el propio Víctor Hugo. Gracias por estar aquí en el estudio, Víctor Hugo. Buenos días. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo en este interesantísimo caso. Sí, caso fundamental. Déjame preguntarte de inicio lo que me estabas contando fuera del aire, que tiene que ver con el general Mérida Sánchez. Tú dices, no está libre, no debemos entenderlo así. ¿Cuál es la situación del general? Porque sabemos, como lo dice tu propio reporte, que abandonó el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? En estos momentos, Gerardo Mérida Sánchez está en manos de los US Marshals, el servicio de sheriff de los Estados Unidos, al que él se entregó en un principio. Aquí he traído hoy estos documentos que nos muestran el día que él se entregó, el 11 de mayo. ¿Los tenemos en pantalla? Los tenemos en pantalla. Los primeros documentos, como puedes ver, están... El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Arizona, División de Tucson, ¿sí? Expediente penal para el caso número 426MJ00618, todos los acusados, y está sellado, uso interno únicamente, pero lo tienes aquí en esta mesa. Sí, son documentos públicos ya, que la misma corte, el mismo distrito sur de Brooklyn, de Nueva York, ha ido subiendo al sistema. Estamos dados de alta en ese sistema como empresa, como periodistas, y nos llegan todos estos documentos, que además, pues no nada más es tener los documentos, es irlo checando y cruzando contra otros datos que se nos están presentando, no solamente en Nueva York. Hay pesquisas contra el cártel de Sinaloa, en Illinois, en Chicago, donde está preso uno de los hijos del Chapo. Hay pesquisas en California, en San Diego, en Sacramento, donde está la familia de los hijos del Chapo Guzmán. Y hay también muchos documentos importantes en Miami, en la Florida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está el Departamento de Estado y ahí fluye mucha información también. Lo que hemos traído hoy, Carmen, son estos primeros momentos de Gerardo Mérida Sánchez, una vez que se entregó el nombre del primer abogado que él solicitó de manera puntual, Jordan Perry Márquez, el primer abogado defensor al que tiene derecho el general Mérida Sánchez. Y aquí vienen cada uno de las acusaciones, las carpetas. ¿Es contratado por él? No es abogado de oficio. Es abogado de oficio de Estados Unidos, que lo asistió en las primeras entrevistas. Luego vienen aquí una serie de documentos, Carmen, que también tenemos en pantalla, que es el documento 326 para tu equipo de producción, donde viene el 11 de mayo la orden de arresto que viene. Luego el 12 de mayo el acta asentada de las actuaciones celebradas ante el juez magistrado Eric Markovich. La comparecencia inicial, el procedimiento, todo lo que se hizo ese día que se entregó Gerardo Mérida y fue presentado ante un juez. También viene la renuncia, tenemos ahí los documentos. En ese documento, el 12 de mayo, renuncia a una audiencia que se llama de identidad. Él se presenta de manera personal y dice, yo soy Gerardo Mérida Sánchez. Se evita, ¿no?, presentando la documentación a una audiencia para identificarlo si es él o no es él para las autoridades de Estados Unidos. Él lo acepta. Y en ese momento, el juez Eric Markovich gira el compromiso de distrito, que se llama mandarlo al distrito que lo ha solicitado. En este caso, que es el distrito del sur de Nueva York, ¿no?, en Brooklyn. Y luego viene el aviso donde le dicen al distrito de Nueva York que necesitan realizar una comparecencia porque ellos les están enviando a una persona que se ha entregado y que ha declarado que quiere ir a dar la cara a los tribunales. Todos estos documentos son muy interesantes porque nos reflejan ese primer día y las primeras 24, 48 y a lo que iba. Literalmente, pues se entregó, literalmente. Y se entregó solo, se entregó sin abogados. Sí, pues cruzó Arizona. Él cruzó Arizona, llegó a Tucson y se entregó a las... En Nogales, Arizona, y llegó a Tucson. Él mismo. Él se fue a entregar y dijo, aquí estoy. Y pues lo detuvieron, obvio. Y entonces viene otro documento donde, bueno, ya nos dicen que la orden de arresto, ¿no?, con la fecha de 11 de mayo, nos dicen que la moción del gobierno para solicitar la continuación de la audiencia de detención, ¿no?,
El acusado es detenido temporalmente bajo la custodia del alguacil de los Estados Unidos. Detenido temporalmente. Temporalmente. 3 meses, por lo que sabemos. ¿No? Y luego dice, la audiencia de detención se celebrará en el distrito que presenta los cargos, es decir, en Nueva York. O sea, Estados Unidos emite toda la documentación oficial, correcta, en forma, conforme al debido proceso, para mandar a Gerardo Mérida Sánchez al distrito sur de Nueva York. El Tribunal Distrito de los Estados Unidos en Arizona también emite el compromiso del otro distrito, donde se solicita un abogado designado por el tribunal para que defienda en esos primeros momentos a Gerardo Mérida y que él ponga un abogado y determine quién va a ser el abogado que lo va a defender una vez que llegue a Nueva York. A Nueva York. ¿No? Entonces, es muy interesante todo esto porque es interesante. Esto nos permite ver, fuera de cualquier teoría, él cruza solo y se entrega solo a las autoridades de Estados Unidos. Y se queda estos 3 meses en la cárcel de Brooklyn. Ahora ya no está en la cárcel de Brooklyn, no. Pero tú dices está bajo la custodia de los Marshall, pero no está en otra cárcel. No. Está en algún lado, o sea, libre no está, digamos, está en otro lado, no, está bajo el resguardo de los Marshall de los Estados Unidos. Podría ser, como me decías, como otros casos que conocemos en la historia de México. El caso de Ruiz Massieu, que terminó suicidándose en un hotel, creo que fue en Texas, ¿no? O en Nueva York también. No me acuerdo dónde fue, pero sí. No, hace tantos años de eso, pero él los demonios andan sueltos, estuvo mucho tiempo bajo la custodia, sin estar en una cárcel, pero estuvo bajo la custodia de los Marshall de Estados Unidos, siguiendo todo su proceso en una libertad condicionada, por así decirlo, porque no estás preso, no estás en una cárcel, pero estás bajo arraigo en un hotel seguro, en condiciones más amables que una cárcel. Que una cárcel. Pero sigues bajo proceso y entonces tú estás diciendo que en el caso de Mérida no se puede decir que está libre, está fuera de la cárcel, bajo proceso y bajo la custodia de los Marshall. Y a partir de el protocolo de los Estados Unidos de un testigo... Es una mejor manera de estar para efectos de su caso. Seguramente. Y viene lo interesante acá. ¿Cuándo y por qué las autoridades de Estados Unidos deciden bajar de estatus, de tener a alguien en la cárcel, para tenerlo en una libertad, entre comillas, pero bajo supervisión de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos? Cuando ha dado toda la información que puede. Pero además, cuando esa información ha sido verificada, ha sido cruzada y demuestra que es verídica y que puede llevar para el objetivo final de la causa, que es el juicio contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el caso de Sinaloa. En el caso de Gerardo Mérida Sánchez. ¿Y qué va a pasar? Vamos a saber muy poco de aquí en adelante de Gerardo Mérida, como hemos sabido nada de Enrique Díaz Vega. El de las finanzas. Es correcto, solo que uno fue el primero en entregarse, fue el primero en poner a disposición toda la información que tenía, y otro fue el segundo entregando documentos. Eso sí nos lo han confirmado las fuentes, han entregado documentos. Es cierto que entregó una USB a los Marshalls en su primer momento, y es cierto que ha participado... ¿En Mérida o el otro? Gerardo Mérida Sánchez. Y es cierto que ha participado activamente en la construcción del caso contra Rubén Rocha Moya. Por eso la juez en la audiencia dijo lo que dijo, porque ya él tenía todo. Y el 3 ¿Qué dijo la juez? La juez recuerda que dijo en la audiencia inicial que venía una oleada de información, así lo manejó como una oleada de información y de pruebas. ¿A eso? Y se refería a esto. Hoy lo vemos. El día 3 de este mes, había una audiencia programada para el general Mérida el 4 de agosto, como recordarás, que fue pospuesta. El día 3, la abogada de Gerardo Mérida Sánchez consta en documentos del sistema de los tribunales. La abogada de Gerardo Mérida fue llamada por el juez de la causa ese día para avisar que no iba a haber una audiencia el día siguiente, pero estamos seguros que si te llaman a tu abogada un día antes, el día 3 de agosto, previo a la audiencia del 4, se pospuso indefinidamente. ¿Le llamaron a la abogada directamente de Mérida? Está el documento en los tribunales, en el sistema. Se solicita a la abogada, la juez, en este caso, Catherine Polk, solicita la presencia de la abogada de Gerardo Mérida para discutir asuntos. No dice que el subject del documento, solamente que la convocan a una reunión previa a la audiencia. Y después de esa reunión, se anuncia que no va a haber audiencia. Que se pospone. Que se pospone de manera indefinida.
Y hoy día ya no hay audiencia y se saca del sistema penitenciario federal de los Estados Unidos a Gerardo Mérida Sánchez. Ahora, las señales están dadas como en el béisbol. A ver, ¿qué ves, Víctor Hugo Arteaga? Yo particularmente te he dicho y hemos platicado abiertamente. Las palomitas de maíz. Incluyendo las palomitas de maíz. Esto ya venía preparándose. Si te parece, escuchamos lo que dijo el director de la DEA, Terry Cole, la semana pasada. Venga. ¿No? Así es. La comunicación es constante. Ya habíamos trabajado juntos sobre el terreno en México con Matt. ¿Dónde está Matt? Y seguimos haciéndolo. Ambos países colaboran estrechamente. ¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí, mantenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país. Yo quiero lo mejor para este país, para los estadounidenses y para nuestra seguridad nacional. Y nos mantenemos firmes, no solo respecto a los casos actuales, aquellos que ya se han hecho públicos, sino también ante lo que está por venir. The cases that have been unsealed and what's about to happen. Esto es lo que dijo el director de la DEA. Le preguntan cuál es la relación con Omar García Harfuch, ¿no? ¿Y él dice, estoy en contacto y en comunicación permanente con él. Hemos colaborado activamente, nos hemos coordinado para lo que ha pasado y para lo que vendrá. Es lo que dice Terry Cole. Lo dijo hace 10 días, sí, más o menos. Para lo que ha pasado y para lo que vendrá. Que es en la misma sintonía, de otra manera, que es rellenen sus palomitas porque lo que viene está mejor, que dice Terry Cole. Luego viene Marco Rubio a raíz de la carta de Andrés Manuel López Beltrán, donde se queja amargamente de la actuación de Marco Rubio. Pide a Trump que los corra. Y pide a Trump que los corra porque pues, tienen una conducta hitleriana y totalitarista, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Marco Rubio, si te parece. Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto entenderlo. Así que permítanme repetirlo una vez más. Nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a obtenerla, ¿de acuerdo? Una visa es un permiso para entrar en nuestro país como visitante. Si usted entra en nuestro país como visitante, ya sea como estudiante, turista, periodista o cualquier otra condición, y realiza actividades que atentan contra el interés nacional o la seguridad nacional de los Estados Unidos, le retiraremos la visa. De hecho, si hubiéramos sabido que iba a hacerlo, probablemente no le habríamos concedido la visa. Marco Rubio. Seas estudiante, seas quien seas periodista, seas quien seas, la visa se te va a revocar porque la visa no es un privilegio, no es un derecho. No es un derecho. No es un derecho, es un privilegio, dice Estados Unidos. Y luego, después de lo que saca Andrés Manuel López Beltrán, pues vemos la reacción del segundo hombre más fuerte del Departamento de Estado, Christopher Landau, ¿no? Donde mediante su cuenta de ex, pues le manda un mensaje directo, pero sin mencionarlo, a Andrés Manuel López Beltrán, diciéndole: ¿te gustó lo que estás viendo? ¿Estás disfrutando el show? Espérate lo que viene. Entonces, cuando vemos lo que dice Chris Landau, ¿no? Rellenen las palomitas, ¿no? Porque van a amar la siguiente parte. Y la siguiente parte, digo, es muy claro. Yo te he venido diciendo que Estados Unidos, y para nadie es un secreto, ni estamos descubriendo el agua tibia. Estados Unidos sabe comunicar a través de los medios y le gusta mucho mandar mensajes a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿tú ves en todos estos señales de qué cosa? Claro. ¿De que se dirige a qué cosa? De esto. De que Mérida, todo esto es previo a que Mérida está hoy bajo resguardo de los Marshall. Ellos ya tienen la información que querían de Gerardo Mérida. Ya no les sirve de nada preso, puesto que ya tienen absolutamente todo lo que ellos buscaban. Y como el general se entregó, pues tuvo su disposición. A ver, ¿tú crees que un general retirado del ejército mexicano, como esa, que trabajó en inteligencia, era el director de inteligencia, el que enseñaba a todas las Fuerzas Armadas? Director de inteligencia en el ejército mexicano, es el que se entregó y es el que entendemos está colaborando con Estados Unidos. ¿Qué cosa tendrá en su información? ¿Qué cosa tendrá en sus archivos? ¿Qué cosa es esto? Y un hombre de esa altura para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Un general. ¿Tú crees que se manda solo? No. A ver. No. O sea, el general Mérida... ¿Tú crees que hay aquí que está recibiendo órdenes del ejército? No está recibiendo órdenes, pero sí está
cruzando información en el más alto mando ¿Lo de crees? las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo creo firmemente. ¿Puede ser Gerardo, que haya decidido por su pellejo? ¿O no? No. Y lo vamos a ver en historias continuadas en Sinaloa. A ver. La gobernadora que quedó interina de parte del equipo de Rubén Rocha Moya. no ha tenido reuniones con los dos personajes que se quedaron al frente de la zona militar. Uno de ellos ya le renunció. A pocas semanas de haber tomado el mando de la zona militar, ya también se fue. El anterior se fue, ¿no? Y lo han documentado periodistas sinaloenses. ¿Por qué? Porque en Sinaloa las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con lo que está ocurriendo desde el más alto nivel del gobierno del Estado. Hay una ruptura entre las Fuerzas Armadas y el gobierno estatal en Sinaloa. Ahora, Gerardo Mérida, siendo un hombre de la trayectoria que es dentro de las Fuerzas Armadas, seguramente, Carmen, no se fue solo por su cuenta. No amaneció un día y dijo, uy, qué miedo, me voy a ir a entregar. Ellos siempre, en retiro o no, responden a la superioridad. ¿No crees que es una acción autónoma del general Mérida? Sí, la acción autónoma en tomar la decisión de entregarse, Pues pero también informar a su superioridad de lo que iba a hacer. Pues es una hipótesis. Es una hipótesis. O sea, la otra hipótesis es que no. O sea, cualquiera de las dos puede ser. El chiste es que está allá. No, el dato duro es que está allá. El dato duro es que estaba en la cárcel y lo han sacado. Sí. ¿Y por que qué está lo ahora han en sacado? esta situación de... Está en una situación más, no puedo decir confortable, no, de ninguna manera. Menos mal que en la cárcel, pero sin está duda. menos comprometida su seguridad, su estabilidad, su vida propia, que en un penal de alta seguridad. Y pues en un hotel, en una casa de seguridad, en algún lado donde los Marshall lo están supervisando. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque con las declaraciones que ya tienen las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de los hijos del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, ahora del general, de Enrique Díaz Vega, se va conformando. Estados Unidos no nos ha dicho que el caso contra Rubén Rocha Moya está cerrado. Al contrario, Carmen, han dicho abiertamente las autoridades de Estados Unidos que están engrosando las pruebas contra el gobernador de Sinaloa. Hoy, yo, Víctor Hugo Arteaga, entiendo por qué. Cuando te dicen, vienen oleadas de pruebas, y las autoridades dicen, estamos engrosando las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, y de pronto dejan libre al principal testigo públicamente conocido, pues es una... Bueno, no libre, dejan fuera de la cárcel. Fuera de la cárcel. Sí. Vuelvo a lo mismo, no está en libertad, es incorrecto manejar el término libertad. Pero está fuera de la cárcel. Está bajo el resguardo de las fuerzas. Es un trato privilegiado para una persona que está de esta manera acusada. Y dentro de los protocolos... Se mantienen las acusaciones en su contra. Se mantienen, va a desarrollar su proceso y vendrá una reducción de penas significativa que lo veremos porque este juicio continúa. Va a llegar un momento en que haya una sentencia y sabremos en la sentencia cuál es el verdadero resultado de la negociación del general Mérida Sánchez. Ahí lo sabremos. Hay, por ejemplo, 3 testigos, y esto sí te lo puedo dar en estos momentos. Hay 3 testigos que hemos localizado dentro de esta oleada de personajes y de pruebas que manejan. Hay 3 personajes fundamentales que hemos localizado haciendo pues la tarea que debemos hacer los periodistas, haciendo la investigación para poder encontrar estos nombres, ¿no? Hay casos en Chicago, hay casos en California, hay casos en Nueva York, hay casos en Brooklyn, pero hemos logrado cruzar pruebas con 3 personajes fundamentales. Uno de ellos es Carlos Omar Félix Gutiérrez. Él fue uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos. Estos datos son públicos, al que los quiera buscar, digamos, en documentos ya revelados. Están publicados, son parte de juicios, pero te tienes que meter a buscar. Sí. ¿No? O sea, digamos, esto es información que se obtiene de esa manera, es muy importante porque de ahí provienen tus datos. Sí. Y es muy relevante. Y están. Hay que hacer minería de datos para ver dónde están los datos. Y están asentados en las órdenes de las próximas declaraciones en el caso de Rubén Rocha Moya y los otros 9 inculpados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Carlos Omar Félix Gutiérrez, uno de los principales operadores en laboratorios clandestinos y de metanfetaminas en Estados Unidos, y lo identifican las autoridades como un enlace importante de proveedores de precursores chinos. El otro es Silvano Francisco Mariano, otro operador también de laboratorios y de enlace para el lavado de dinero. A él lo apoyan el Rayo en los Estados Unidos y lo tienen como el enlace entre Colombia y el cártel de Sinaloa.
A ambos, estos dos que te menciono, fueron detenidos en Colombia en el 2023. Los deportaron directo a los Estados Unidos. Y el último, Sergio Duarte Frías, uno de los principales operadores financieros del cártel de Sinaloa, de la facción de los Chapitos. Lo capturaron en 2020, ¿no? Y en Colombia también, y en el 2022 lo mandaron a México. Como el piloto, no sabíamos muy bien qué teníamos, y las autoridades mexicanas en el 2025 lo mandaron a Estados Unidos. ¿De los ¿no? que mandaron sin extradición? Así es. ¿De los 90 y pico que han mandado? Así es. ¿A esto lo mandaron? A este también. ¿Y estos tres personajes están en la lista de testigos de las autoridades de Estados Unidos. ¿El caso Rocha? Del caso Rocha Moya y de los ¿México otros. le devolvió a Estados Unidos uno que ahora va a ser testigo? Sí. Sin saberlo. Bueno, también como el caso de, ¿cómo se llama? De el piloto. El piloto, sí. ¿No? Aquí lo tenía. El piloto que llevó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán y que pues fue... Es Juan Pablo Lozano, alias El Camarón, uno de los pilotos de los Chapos y jefe de plaza en Ciudad Juárez también. Fue deportado. Así es. Luego lo agarraron en México, lo metieron a la cárcel y luego lo entregaron y devolvieron al piloto. Este es un segundo personaje en el mismo caso. En el mismo caso. Y está dentro de la lista de testigos. ¿Cuál de los tres es? Este que te menciono es Sergio Duarte Frías. Ese ¿no? Es el que llegó a México y lo devolvieron. Así es. Uno de los y ahora está como testigo. ¿Va a estar? Y va a estar declarando como testigo en la causa que sigue en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y los otros 9 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Así es, Carmen, que cuando nos dicen Estados Unidos que se están engrosando las pruebas contra Rubén Rocha Moya, no es vacilada. O sea, no es un bluff. Sabemos que a Donald Trump le gusta mucho blofear. Pero esto no es una opinión. Esto ya consta en documentación oficial, en los procesos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en las causas que vienen contra Rubén Rocha Moya. Es decir, lo que estamos viendo hoy con la excarcelación, que no liberación, de Gerardo Mérida Sánchez, nos va a poner un punto de quiebre en un momento, pues, muy en un futuro muy cercano, Carmen. Porque además los procesos en Estados Unidos, con esto que está haciendo Mérida Sánchez, está abreviando todo su proceso judicial. Lo está abreviando por 2 años por lo menos. Ahora, el gobierno de México pues ha decidido no cumplir la solicitud de la justicia estadounidense que le pide que detenga a Rocha Moya. Ya los 10 no, porque 2 ya están entregados, pero digamos a los 8 que quedan, que los detenga para que entonces entre un proceso de revisión y en este instante, en este momento, lo que cabría, según han explicado expertos como el doctor Cosío, es que el gobierno a quien se le solicita acorde a un acuerdo, a un convenio bilateral, un acuerdo bilateral, es que los detengas con ese propósito de ser investigados y de dotar en otro momento la posibilidad de una extradición. Pero el punto en el que estamos es que ha decidido el gobierno mexicano no cumplir la solicitud que le está haciendo formalmente, acorde a ese convenio binacional, el gobierno de Estados Unidos a México. Y esa es una decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum y que la ha sostenido y por lo que veo se va a mantener. Pero si se está engrosando la causa contra Rocha Moya de esta manera en Estados Unidos, además de lo que haya podido aportar Mérida Sánchez, más los 3 testigos que están expuestos en esta conversación contigo, pues en qué punto esto va a tener una situación de quiebre, porque ¿qué seguiría? ¿Que haya una orden de extradición directa? ¿Una petición de extradición directa? México está incumpliendo el acuerdo que tiene con Estados Unidos en el tratado de extradición, eso sin duda. Y de manera mañosa, las autoridades mexicanas están creando esta laguna de tiempo. A ver, una vez Estados Unidos, lo hemos platicado aquí, te dice, necesito que detengas, en este caso, a Rubén Rocha Moya con fines de extradición. De acuerdo al convenio de extradición, una vez que lo detienen, Estados Unidos tiene 60 días para presentar las pruebas que lleven a la Fiscalía General de la República y a la Cancillería a autorizar o no la extradición. Exacto.
Entonces, mañosamente se ha recorrido esto. ¿Por qué? Porque el plazo de los 60 días no puede empezar a correr hasta que no lo detengas. Y lo que pide la presidenta son pruebas, pero no pueden haber pruebas en este momento, sino hasta que pasen los 60 días. Señora presidenta. Ya detenido, pues sí. Quiere las pruebas que ellos ya tienen, ya las tienen. Bueno, un jurado ahí quiere las pruebas. También. Sí, claro. Usted quiere las pruebas, deténgalo y se las damos. No lo han hecho. Estamos incumpliendo con el tratado de extradición. Bueno, esto trae otras connotaciones, evidentemente, pero Estados Unidos, ¿qué puede seguir haciendo? Puede seguir documentando todas las sospechas de la relación que tiene Rubén Rocha Moya y sus 9 funcionarios con el cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos. Ellos van a seguir documentando, porque en Estados Unidos los cargos no van a desaparecer. El juicio contra el general Mérida Sánchez no se detiene y no desaparece y no termina. Se cambia de estatus solamente, ¿no? Su condición de testigo, ¿no? No está preso, pero está bajo arraigo y va a seguir dentro de su proceso y tiene que terminarlo. En cualquier acuerdo, en cualquiera de los 7 niveles que tiene la justicia de Estados Unidos para tratar a un testigo cooperante, en cualquiera de esos 7 niveles, habrá un momento en el que, bueno, pues ya se decida si es solamente uno de estos presos, justamente uno de estos testigos que va a declarar contra Rocha Moya, tenía una prisión de 40 años, ya una sentencia de 40 años, y a raíz de que está haciendo esta participación en el caso de Rocha Moya, le redujeron la prisión a 80 meses solo por haber participado en este proceso de Rocha Moya. De 40 años de prisión sentenciado, ahora se mejoró su condición y solamente estará 80 meses en prisión. Sí. Por eso te digo, si México cree que nuestra narrativa puede convencer a la audiencia de que están atacando a la soberanía por medio de esto, no tiene que ver con soberanía, Carmen, tiene que ver con un juicio y con un sistema penal acusatorio en Estados Unidos donde primero te investigan y luego te detienen, ¿no? Sí, sin duda. Pues estamos con el caso Rocha Moya. Y bueno, pues el caso está ahí. Estamos a la espera de que ocurra alguna circunstancia pues más fuerte de las que ya de por sí hemos tenido, porque tú dices, aquí vemos señales, tú le llamas así a los diferentes capítulos de los últimos días, las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, los diferentes momentos que has recopilado para esta conversación, y tú dices, esto es señal de... ¿Qué? 2 puntos. ¿De que viene algo más grande? Sí, yo te dije aquí, lo confirmé en el viaje que hice a Estados Unidos, de la fuerza de tarea conjunta de estas 10, 12 dependencias trabajando de manera conjunta, haciendo su máximo esfuerzo para aportar toda la información que sea posible para detener a Rubén Rocha Moya. Sigo en pie con esa afirmación. Ahora que fui, la constaté. El equipo, los equipos de agentes de las agencias que he podido contactar allá, están contentos porque lejos de que se vea diferente, allá se ve, para ellos es un triunfo todo lo que está pasando. Ahora, el ministro Cosío decía hace un momento algo muy interesante, no, es que no nos gustaría la intervención, no, a nadie le gustaría la intervención. Te aseguro que a Panamá no le gustó la intervención de finales de los 80 y principios de los 90 con el general Manuel Antonio Noriega. Te aseguro que a Venezuela no le gusta la intervención para extraer a Maduro. Te aseguro que Irán, te aseguro que Bolivia, Ecuador, nadie quiere que un país se meta a otro país sin... Pero lo han hecho, Carmen. Lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Y en el caso específicamente el caso de Rubén Rocha Moya, Estados Unidos está muy terco, muy terco. A ver, y una de las grandes señales que a mí me preocupan en ese sentido es que Donald Trump habla mucho y es muy bravucón. Y cuando quiere algo está encima, y ayer o antier cayó a una reportera de CNN, terrible, pero habla. Cuando algo le interesa, habla y habla y habla y está encima. No habla de Rocha Moya, eso es muy preocupante. Él no toca el tema de Rocha Moya. Pudiendo hacerlo como lo hizo con Maduro, como lo ha hecho con tantos otros. Son tamaños distintos. Sí, pero sí y no, porque es el mayor cártel al que ellos quieren exterminar. Se les mueren 300,000 personas al año por fentanilo. Y todo pasa por Sinaloa. Entonces, que Donald Trump no hable de esta situación también es un mensaje. A veces no ha dicho cosas espeluznantes. Ha dicho que México está gobernado prácticamente por los cárteles y que la presidenta, que es una gran persona y que le aprecia mucho, tiene miedo, es lo que ha dicho una y otra vez.
no miente. Tú haces tierra, yo hago tierra, yo voy por Sinaloa. En cualquier momento te detiene un comando que no tiene que ver con autoridades. Tú vas a Colima, lo mismo. Tú vas a Veracruz, en algunas partes de Veracruz, y la delincuencia organizada está por todos lados y ya no está escondida como antes. Ahora está a plena luz del día y te levantan y hacen cosas. Entonces, a ver, Donald Trump no miente, y en el caso de Rubén Rocha Moya, por algo dio la instrucción de judicializar el caso contra el gobernador de Sinaloa, porque la dio él. Estas cosas no suceden sin que las dé. Y cuando dice, vamos a entrar por tierra, sí. Y cuando dice, vamos a entrar por tierra, si es necesario. Y cuando el secretario de Guerra dice, vamos a entrar por tierra y vamos a fortalecer nuestra frontera por tierra. Y cuando te dicen constantemente las autoridades, los representantes en la Asamblea de Representantes o en el Senado, en el Comité de Seguridad, vamos a entrar por tierra, estamos en la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y cuando demócratas y republicanos hablan de lo mismo, entonces es muy claro lo que nos guste o no nos guste, sí puede, Carmen, haber una extracción. Claro que puede. Y sería terrible para saben, México, porque sería terrible. Una violentación muy fuerte al país. Como lo han hecho en el último año en América Latina. ¿Por qué tendrían que permitir que un flagelo tan fuerte con su vecino de la puerta de al lado suceda, cuando pueden terminarlo en 5 segundos? Que se dé un giro y haya la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum para pues atender la solicitud que le está haciendo su vecino del norte, claro, pidiéndole en el marco de un convenio firmado hace muchos años de carácter binacional, y detener a las personas que le pide Estados Unidos, porque ese es el gran tema. Sheinbaum ha estado dispuesta, como se ha constatado ampliamente, a entregarle lo que le pide. Claro. A entregarle a más de 90 personas sin extradición alguna en diferentes momentos, incluyendo al piloto que le entregó y a otros personajes. Capos de primer nivel, pero en realidad ya van cerca de 300 personas que han sido expulsadas bajo la Ley de Seguridad Nacional a los Estados Unidos. Sin extradición. Sin extradición. Bajo la Ley de Seguridad Nacional que dice, pues ahí les mando los paquetes, ¿no? Sí, pero los principales capos ya son 90, un poquito más. Pero otros tantos. Pero alrededor de 250 ya han sido también Pero cuando trasladados. le pidió personas vinculadas a la política, acusados de cosas muy graves, ahí la presidenta dijo alto. Ahí no. Y entonces también me parece, estas son hipótesis personales, son análisis de escenarios. Entonces cuando ya han ido por la vía legal, cuando ya le han mandado también presos de allá para acá, porque en algún momento dijo la presidenta que ellos no nos habían mandado ni uno de los que se habían solicitado, no, sí han mandado también. Pero cuando Estados Unidos pidió a Cabeza de Vaca. Sí, porque es un ciudadano americano. Pero Cabeza de Vaca es un personaje que él ha dicho que ha colaborado. Y ya lo quieren, ¿no? Bueno, entonces, en medio de todo esto, cuando Estados Unidos ha hecho legalmente, técnicamente, políticamente, diplomáticamente el esfuerzo por llevar a Rocha Moya, ¿qué le queda a Estados Unidos? Yo te lo digo así. Hey, presidenta, ya le quité la visa al hijo del expresidente, como lo dijo el ministro, no cualquier hijo de vecino, el hijo del expresidente. No tiene una connotación enorme. Sí, no entonces, es cualquier cosa, no es cualquier cosa. El mensaje de Estados Unidos es, no me mandas al que yo quiero, primera llamada como en el teatro. Ya le quité la visa al hijo del expresidente. Primera llamada. Y luego se cuelga solito la soga al cuello el hermano del expresidente. Dice, no, al que quieren es al grande, no al chico. Claro, sí. Claro, Estados Unidos quiere al papá. Claro, pero quien tiene a los hijos tiene al papá. O sea, ¿dónde te duele más algo? En un hijo. Entonces Estados Unidos también está ejerciendo esa presión. Se está yendo contra el hijo y al ratito se va a ir contra el otro hijo. Contra el que tiene la casa en Texas. El que mandó corazoncito con las 2 banderitas. Exactamente, ¿no? ¿Tú crees? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque ha habido investigaciones ya documentadas por periodistas de Estados Unidos, también mexicanos contra la corrupción, de las investigaciones que han hecho contra el hijo, el esposo de Caroline Adams. ¿Quién es Caroline Adams? Es sujeto de otra buena investigación periodística. Y ya la han documentado también muchos medios de comunicación. Dónde trabajó, con qué petroleras trabajó, con qué empresas en Monterrey. Es decir, todo va entrelazado. Y Estados Unidos está en estos momentos ejerciendo todo lo que pueda ejercer para llevarse a Rubén Rocha Moya. ¿No me das a Rocha Moya? Primera llamada, el hijo del expresidente. ¿Quieres más?
Por eso yo creo que ya no tarda en darse el traslado de Rubén Rocha Moya a Estados Unidos. Te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque ya están cercando demasiado a la presidenta. La presidenta va a llegar un momento en que ya no pueda defender lo indefendible. Ya está entre la espada y la pared. ¿A quién cuido? ¿Al expresidente y a su familia? ¿O al gobernador que ya está acusado y que sí tiene acusaciones en Estados Unidos? Es una regla de dos. A o B. No le queda de otra a la presidenta. Y van a manejar la información y la situación de la mejor manera para que no se vea afectado su movimiento, pero también que se cumpla con el requerimiento de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump se le mete algo en la cabeza, tú lo sabes, Carmen, hasta que no lo tiene, se queda tranquilo. Pues vamos a ver qué pasa, porque el caso Rocha Moya, pues es un caso que ya de por sí es grave porque afecta o involucra a un funcionario de alto nivel, a un gobernador de la República Mexicana, a un gobernador en funciones cuando se pidió su detención. Ahora está con licencia, pero cuando estaba cuando estaba en funciones se pidió la detención, cosa que no había ocurrido. Javier Duarte. Desde Javier, estaba en funciones Duarte. Sí, claro, exactamente, claro. Es verdad. Sí. Y tú que conoces muy bien el caso Duarte más que nadie, ¿no? Sí, es verdad. es la misma historia. Estaba en funciones, pidió licencia temporal para enfrentar las acusaciones y el mismo discurso. Pero estaba en licencia, ¿verdad? Sí, y terminó huyendo, Sí. ¿no? Bueno, aquí no sabemos si vaya a suceder lo mismo, que le permitan huir a Rocha Moya y después que Estados Unidos haga la cacería. Pero imagínate, en este contexto, ¿tú te imaginas que salga el gobierno y diga, huyó Rocha Moya? No, Sería tremendo. Se le cae la elección en Sinaloa del año que entra, donde todavía con todo lo que está pasando, Morena sigue en las preferencias electorales en primer lugar, pero con un descontento a nivel de tierra muy, muy, muy grande que existe por el gobernador Rocha Moya. Recuerda que cuando pidió licencia el otro día, bueno, miles de sinaloenses de Culiacán salieron a hacer una carnita asada al palacio porque se fue el gobernador. Esto nos habla de lo que realmente sienten en Sinaloa, ¿no? Un sector muy, muy grande del electorado. Pues ahí está el caso Rocha Moya, ahí está la situación del general Mérida Sánchez en Estados Unidos, un asunto de enorme importancia. Y déjame detener, porque también tenemos noticia esta mañana del caso sobre el tema del huachicol fiscal. La presidenta de México dijo hoy que le había pedido a la Fiscalía General de la República y a la Cancillería que informen sobre la extradición del contaminante Fernando N., que es Fernando Farías Laguna. Estamos hablando de uno de los dos hermanos que están siendo acusados en México por esta presunta red de huachicol fiscal. Y la presidenta, no sé si tenemos ese fragmento, sí tenemos ese fragmento, la presidenta hace ratito habló de la posible extradición del contaminante a México en los próximos días. Ha habido diferentes versiones periodísticas al respecto y ya ahora mismo la presidenta ha dicho lo que vamos a presentar en un momento más. Hay que decir que se anuncia prácticamente que puede haber un traslado a México en cualquier momento. Significaría que el gobierno de Milei estaría aceptando la extradición de Fernando Farías Laguna. Y aquí está lo que dijo la presidenta. Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí. Y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participa en este proceso. Gracias a todos, buen día. Sí. Pues ahí está lo que dice la presidenta, así que hay versiones de que ya estaría, incluso hay versiones de que hablan de que está en traslado ya. No lo sabemos aquí, no tenemos ese dato confirmado, pero bueno, en fin, ya la presidenta está hablando de esa posibilidad de que venga, de que esté ya en proceso de traslado uno de los dos hermanos de para esta investigación sobre el huachicol fiscal en México. Pues vamos a ver hasta dónde llega, porque ese es un caso gigante. Que también tiene que ver con las más altas esferas de Morena, que también tiene que ver, porque han sido mencionados, lo decías tú hace un momento con el ministro Cosío, que el documento que emite la FGR es en torno a Andy y el huachicol, es que no tiene la fuerza legal. Podrá no tener la fuerza legal. Los datos de prueba. Pero existe. Hay que agotar la investigación. Tú lo dijiste muy bien hace un momento.
ya investigaron para poder emitir este comunicado y decir se agotaron todos y no hay nada. Y aquí está todo lo que hicimos para eliminar esta posibilidad. Pero no lo dicen, nada más. Solo dicen que no hay datos de prueba suficientes. Con suficiente con fuerza legal. Con suficiente fuerza legal. Lo que eso se pueda significar, ¿no? Pues que una persona diga que alguien puede estar involucrado, ese dato solo por sí mismo no puede tener la fuerza legal suficiente para imputar a alguien, eso lo entiendo, pero esa declaración que está en expedientes judiciales debe ser investigada para saber si se agota o no y si se puede comprobar o no lo que dice esta persona. Ahora, es mejor que el contraalmirante esté en México y no en Estados Unidos. ¿Para quién? Para Américo Villarreal, Yo hace tiempo te mandé una segunda lista, Marco Rubio, ¿te acuerdas? Sí. Donde te mencionaba, después de los 10 de Sinaloa, ya venían muy claramente otros miembros, otro listado de personajes. Steve Fisher también lo ha mencionado, nos han ido dando pistas a las personas que les han ido quitando la visa, y el huachicol, bueno, pues tiene mucho que ver y de manera directa, y así lo denunció en su momento este sujeto de interés para el gobierno de México, Cabeza de Vaca, que hace 2 semanas salió en entrevistas en un carrusel de medios a decir, inmediatamente le quitaron el amparo que tenía, y el Congreso de Tamaulipas ya está también encima, y los diputados federales también están encima, ya le están armando la presión a Estados Unidos para que nos mande a Cabeza de Vaca. Pero Cabeza de Vaca, querámoslo o no, fue el primero en denunciar el tema del huachicol fiscal cuando era gobernador, ¿no? Y cuando denunció y siguieron las investigaciones, pues todos los caminos llevaban a Sergio Carmona. Sergio Carmona, que les prestaba aviones para las campañas presidenciales y para las campañas Américo. Asesinado. Y para las campañas, sí. Entonces, en Nuevo León. ¿Para quién es más conveniente que esté acá el contraalmirante Farías? Pues para toda la gente que se ha mencionado que está alrededor de esto que fue y ha sido el robo más grande en la historia de México en cuanto a dinero, el robo de los hidrocarburos mexicanos, ¿no? Bueno, ha llegado a tal que en Nuevo León, a la vista de todos, había una refinería de huachicol. A vista de todos. Y esos son temas federales que no le corresponden al Estado. Podríamos culpar o no a Samuel que si se dio cuenta o que si no se dio cuenta, pero eso le corresponde a la Federación. Y si la Federación, a través de sus subsidiarias y de sus paraestatales, permitía operar esa refinería, estamos ante un caso interesantísimo. Que llegue y que pueda declarar ante la Fiscalía General de la República, pues se vuelve muy interesante. A lo mejor él sí aporta los datos con suficiente fuerza legal para que se pueda proceder contra los sujetos que han sido mencionados en investigaciones, ¿no? Pero ¿qué era mejor para México? ¿Que lo mandara Milei, como en algún principio dijo que lo iba a mandar directo a Estados Unidos, o que esté en México? Pues al sistema político mexicano le conviene que esté ahorita de regreso en México. ¿Y a la justicia? ¿Quién sabe? Ay, la justicia en México, Carmen. La Procuración de Justicia, pues lo dice está. El World Project Justice. Estamos en los últimos lugares en todo el tipo de procuración de justicia en nuestro país. Pues ahí quedamos con la atención puesta al caso Rocha Moya y al caso de los hermanos Farías en el caso del huachicol fiscal. Y Estados Unidos como el gran protagonista de este momento con motivo de que tiene abiertos procesos. Y México también, porque México abrió procesos respecto al huachicol fiscal y al huachicol que vamos a ver en qué terminan. Y se va a convulsionar mucho el sistema político mexicano de aquí a noviembre. ¿Por qué? Porque Morena ya está en campaña, eligiendo a sus 17 fuera de la ley electoral. 17 candidatos. Como los demás partidos, todos están violentando la ley electoral. Pues si ya lo está haciendo Morena, pues que lo hagan todos, ¿no? O sea, digo, todos se están guardando porque que no son los tiempos. Legales, y por eso Morena, pues no lo culpo. Hay una laguna y ellos están aprovechándola para posicionarse porque no los pueden acusar hasta que haya precampañas. Bueno, pues ahí está. Víctor Hugo Arteaga, te aprecio muchísimo que nos hayas compartido toda esta información y seguiremos hablando como siempre. Me da mucho gusto estar contigo, muchas gracias. Igualmente, gracias Víctor Hugo, gracias por estar aquí y bueno, pues seguiremos el caso Rocha Moya, seguiremos todo este proceso que desde luego pues es muy importante y aquí el caso de Gerardo Mérida Sánchez, el general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, pues que se entregó, como bien dijiste, el 11 de mayo a las autoridades estadounidenses, pues con estos cargos
que tiene desde Nueva York, que es el lugar donde se le ha imputado un conjunto de cosas, ahora pues que se encuentra bajo el resguardo de los Marshall, pero ya está fuera de la cárcel. Físicamente hablando, pues está en esta condición de resguardo de los Marshall, pero no dentro de una cárcel. Así que bueno, Víctor Hugo, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias al colega. Y bueno, seguiremos con el tema. Déjeme hacer una pausa. Tenemos más asuntos y volvemos con usted.